La unificación nacional, Italia y Alemania. Los movimientos nacionalistas. La creación de los estados nacionales fue un proceso lento que comenzó en la época de las revoluciones liberales durante el siglo XIX. El término nación adquirió una dimensión y fuerza política y se empezó a reivindicar que las fronteras de los estados coincidieran con las fronteras religiosas, lingüísticas o étnicas. De esta manera nacía la ideología nacionalista. En algunos casos se trató de nacionalismos disgregadores, pues reclamaban la independencia de nacionalidades diferentes englobadas en grandes imperios, como el austrohúngaro o el otomano. El imperio austrohúngaro engloba diferentes grupos lingüísticos y resistió durante el siglo XIX, pero el imperio otomano fue fragmentándose lentamente. Primero se independizó Grecia en 1829 y a esta le siguieron sucesivamente Serbia, Rumania, Montenegro, Bulgaria y Alemania y Albania en 1830. Bélgica se separó de los Países Bajos y se convirtió en un estado independiente después de un año en 1831. La unificación italiana. La unificación italiana transcurre desde el año 1815 a 1871. En el año 1815, la península itálica, lo que conocemos hoy en día como Italia, estaba dividida en diversos estados: el Reino de Lombardía, Parma, el Reino de Venecia, los estados pontíficos, las dos Sicilias, Toscana, Moderna y el Reino de Cerdeña. Todos estos estados tendrían en común un sentimiento nacionalista de origen romano. De esta forma nacería el nacionalismo italiano, provocando grandes revueltas en los diferentes estados con el fin de unirse y crear una sola nación. La marcha hacia la unidad partió desde el reino de Piamonte y Cerdeña, gobernado por Víctor Manuel II y su ministro liberal, el conde de Cavour, que era la modernización del reino, el más poderoso económicamente, y la búsqueda de apoyo contra Austria y el papado formaron parte de la hábil estrategia de Cavour. A las acciones desarrolladas desde el norte se le sumaron en el sur las del patriota Giuseppe Garibaldi, quien a través de la organización de un movimiento popular y republicano llamado los 1000 Camisas Rojas logró la recuperación de Sicilia y el reino de Nápoles. Como parte de sus antecedentes, Giuseppe Mazzini creó el partido político La Joven Italia. Cavour, con gran autoridad en el reino de Cerdeña, declararía la guerra a Austria debido a que ésta no deseaba la unificación de Italia. El reino de Cerdeña recibiría el apodo de Francia. Esta guerra acabaría con la derrota de Austria en 1859. Este año se logró que Francia apoyara las demandas italianas frente a los austriacos, a cambio de que Piamonte se le cediera Saboya. En 1859, tras el ejército franco-piemontese Maghetta y Solferino a los austriacos, que entregaron en Lombardía a Piamonte. En 1860 y 1861, el sur de Italia se vinculó a Piamonte tras la expedición de los Camisas Rojas de Garibaldi, que se apoderaron de Nápoles y Sicilia en 1861. Se reunió en Turín el primer parlamento italiano y Víctor Manuel II fue proclamado rey. Por lo tanto, el reino de Cerdeña se hizo con el control del norte. Un militar llamado Giuseppe Garibaldi llevó a cabo la conquista del reino de las dos Sicilias. Tras la conquista, el nombre del reino de Cerdeña desaparecerá y pasará a llamarse Italia. Su primer rey será Víctor Manuel II. Poco después, Prusia ayudaría a Italia a otra guerra con Austria. Austria perderá la guerra e Italia se quedará con los territorios del norte. En el año 1870, Roma se convertiría en la capital de la ciudad italiana, anexionándose los estados pontíficos. Por último, la ciudad del Vaticano quedaría como un estado independiente mediante el Tratado de Letrán.